estamos acá a los estudios del Vocero, hemos cambiado mi panel de invitados, me acompaña el periodista ya un poco retirado, pero que está de bateador emergente acá con nosotros, Héctor Peña. Igualmente un columnista muy querido acá en el Vocero, José Rivera, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches. Muy bien, complacido de estar por acá. Bueno, vamos a arrancar quizás con un tema un poco diferente, movámonos a Estados Unidos, donde también, ¿verdad?, es un día importante, así que vamos a arrancar. Tenemos algunos resultados ya que han ido bajando. En el caso de Estados Unidos, pues necesita 270 para ganar. Biden va por 122 y Trump va por 94. José, de los números, de lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no?, de esos resultados, ¿qué puedes destacar? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te pone nervioso? Primero que todo, el segundo estado más grande de la nación, Texas, parece que se está inclinando demócrata, al menos por Biden. Y eso sería, por lo menos en términos psicológicos, una derrota contundente al Partido Republicano y al Partido Republicano estatal. Un giro drástico. Sí, definitivamente, y eso podría entonces nutrir los números, que de hecho los nutre. Estamos hablando de 122 votos electorales para Biden y 94 para Trump, así que es bastante esperanzador para el campo presidencial demócrata, pero todavía hubiese sido mucho más esperanzador si por lo menos Michigan o la Florida se hubiesen ido a sur, y parece que la tendencia, porque todavía no han sido adjudicados del todo, es que la Florida va entonces probablemente con el voto hispano, probablemente con el voto boricua del centro de la Florida, se va para Trump, al igual que un estado industrial que fue en un momento dado un feudo de los demócratas, como lo es Michigan. Pero en el caso, por ejemplo, de la Florida, no se puede hablar de un voto hispano para un lado o para otro, porque está muy dividido. No. Sobre todo con los últimos estudios que empezaron a plantear que el voto cubano en la Florida estaba claramente definido con Trump. Definitivamente. Y en el caso del voto boricua en el centro de la Florida probablemente está dividido. Sí. Pero lo cierto del asunto es que aún si la mayoría de los boricuas que están en el estado de la Florida, en el centro de la Florida, votaran mayoritariamente por Biden, lo cierto del asunto es que muy probablemente suficientes puertorriqueños, suficientes boricuas voten por Trump para, en ese sentido, otorgarle, junto con otros campos latinos dentro de la Florida, tanto en el centro como el sur, para entonces otorgarle ese estado, ese importante estado a Trump. Adjudicado ya a Biden está lo que sería Illinois, Virginia, Nueva Jersey, Nueva York, me parece esto Vermont, exacto, New Hampshire. Igual también tenemos por acá lo que es Nuevo México. Y vemos, ¿verdad?, que todavía hay muchos lugares donde no está adjudicado, pero sí la tendencia es hacia, ¿verdad?, lo que sería el color azul, que en este caso es representativo del Partido Demócrata en los Estados Unidos. En esa franja al norte de la costa este de Estados Unidos. Entonces, de otra parte, ¿verdad?, también tenemos unos estados que ya están pintados de rojo, otros que tienen tendencias hacia el Partido Republicano. De esos podemos destacar, por ejemplo, que en el caso de Florida y Georgia todavía no están adjudicados, pero tienen la tendencia hacia el Partido Republicano. También estábamos hablando de Carolina del Sur, Alabama, Luisiana, Arizona, Oklahoma, o sea que tenemos ahí, creo que se llama esta parte el Midwest, ¿no? Sí, ciertamente. Estas son partes del Bible Belt, en el caso de Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Mississippi, Alabama, incluso Georgia. Y estos estados siempre se iban a ir por el Partido Republicano, y claro está, Tennessee, que es el estado del líder senatorial Mitch McConnell, sí, que de hecho revalidó la carrera senatorial, y son estados que se han convertido a través de los años en feudos republicanos, aunque en los grandes centros urbanos siempre va a haber una votación favorable hacia los demócratas. Por ejemplo, en el caso de Georgia, Atlanta, Augusta, son partidos que son estados que se inclinan, o sea, en sus ciudades se inclinan a eso, y también y en el largo plazo se va a ver quizás ese cambio demográfico, gente de otros estados mudándose a ese estado, como lo estamos viendo en Texas,
probablemente van a terminar cambiando el panorama electoral, quizás no ahora, pero definitivamente en los próximos 3 o 4 ciclos electorales. Aparte de Texas, ¿qué otro tiene una fuerza marcada y que se haya inclinado al cambio, hacia un lado o en otro? Que haya cambiado las reglas de juego de lo que esperaba cada uno de los candidatos. Bueno, pues parece ser que por lo menos en el caso... Que sean más determinantes. En el caso particular de la costa este de los Estados Unidos, quizás Pensilvania sea clave, porque es un estado que Trump en un momento dado se llevó, o sea, que en el 2016 se llevó y que probablemente ahora mismo se incline hacia Biden. Y no está adjudicado aún, pero lo que podemos ver de los números va muy por la delantera de Biden, pero esto solamente con el 13% de lo esperado del voto. Así que todavía está muy bajo, pero por lo menos de lo que hay, todo luce a que es a favor del Partido Demócrata. Sí, pero también indicaste algo hace un momento, Stephanie, el Midwest de los Estados Unidos, esos estados, Michigan, Wisconsin, Indiana, Illinois, todos excepto Illinois se han ido rojo o tienen una tendencia hacia el rojo, que me parece que ese gran centro industrial del Midwest se ha inclinado en los últimos ciclos electorales por el partido republicano, y parece que eso no va a cambiar por lo menos en un futuro cercano. Todavía no tenemos nada de resultados de lo que es la costa oeste. Como saben, hay una diferencia de hora de 3 horas, ¿no? 3 o 4, ¿no son 4? Sí, son 3 horas. 3 horas todavía. Ok. Bueno, pues hay una diferencia marcada de horas, así que en ese sentido todavía es muy prematuro para saber cómo están en ese sentido, ¿verdad?, las tendencias o los resultados preliminares para estos estados. Y de todo esto, ¿verdad?, cabe destacar que California, que es uno de los estados grandes, siempre ha sido históricamente demócrata y no se espera algo diferente, ¿no? Sí, ese es el precio, el premio mayor, y siempre va a ir a los demócratas. En ese sentido, es bien importante para los demócratas llevarse el estado de Nevada con su enorme población hispana, dependiendo si están inscritos para votar, y que vayan a votar a favor de Biden, pero también sería importante para Biden poder llevarse otro de los premios grandes de ese lado de los Estados Unidos, que es el estado de Arizona. ¿Cuáles serían los puntos fundamentales por los que a nosotros acá nos debe importar y ver en su verdadero contexto lo que significa el proceso eleccionario, particularmente este 2020 en los Estados Unidos, lo que significa para Puerto Rico, lo que pueda resultar en este evento histórico en Estados Unidos? En virtud del contexto de las relaciones históricas entre Puerto Rico y los Estados Unidos, ciertamente podríamos inferir que un gobierno demócrata podría ser más amigable en el sentido de friendly hacia Puerto Rico, pero eso no es ninguna garantía. Tenemos que recordar ante todo, y quizás esto es una dosis de realidad bastante desagradable, en los últimos 25 años lo que hemos notado, aparte de la dejadez y en la parte de no figurar en las prioridades, en las primeras 25, en las primeras 50, en las primeras 100 prioridades de los Estados Unidos, hay un sentido generalizado de irritación hacia el gobierno de Puerto Rico y la manera en que dispone de los fondos federales. Y yo no creo que eso vaya a cambiar de darse un escenario en el que Biden se haga con la presidencia de los Estados Unidos, porque me parece que es una cultura generalizada, es decir, de hastío, de irritación hacia Puerto Rico, y que se refleja mayormente, no solamente en las agencias del gobierno federal que trabaja directa o indirectamente con Puerto Rico, sino también en el Congreso de los Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico sabemos que no tenemos derecho al voto presidencial, sin embargo sí hubo campañas específicas dirigidas a los puertorriqueños en Estados Unidos, e incluso candidatos pautaron en televisión local. ¿Qué mensaje lleva esto, verdad, tanto a los puertorriqueños acá como a los que están en los Estados Unidos? Aparte de la frustración, sobre todo para aquellos que se adhieren al ideal anexionista de no poder participar del proceso político estadounidense en calidad de que somos territorio y no Estado, es
es indicativo también de la importancia de la diáspora puertorriqueña, de los 5.3, 5.4 millones de puertorriqueños que viven en los Estados Unidos y que por ejemplo, en algunos lugares donde se han concentrado mayormente, como el centro de la Florida, se han convertido en una fuerza política importante, y eso tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano lo entienden perfectamente, y eso lo ilustró la participación de políticos puertorriqueños de origen puertorriqueño en esas campañas para precisamente apuntar a influenciar esas poblaciones. ¿Y en qué línea ha hecho conciencia esas comunidades, esos conglomerados puertorriqueños, ha hecho conciencia de que son una fuerza, y hacia dónde han dirigido esa fuerza? Si para participar y ser determinantes en un proceso electoral específico de Estados Unidos, o para hacer unos planteamientos sustanciales sobre la situación de Puerto Rico. Yo creo que el esfuerzo primordial es hacia la participación. Creo que más allá de ciertos segmentos poblacionales, clusters o cohorts, y va a depender, ¿verdad?, del perfil socioeconómico de esto, creo que existe un segmento que simplemente no se inscribe y no participa. Me parece que todo el debate polarizado, la hostilidad hacia los latinos, aunque en calidad de ciudadanos americanos puede ser que algunos puertorriqueños o puertorriqueñas no se sientan identificados con el dilema del resto de los latinos en los Estados Unidos. Ciertamente la hostilidad hacia hablar español, la hostilidad hacia expresar una identidad de origen latino a nivel cultural, a nivel lingüístico, ha impactado en ciertos puertorriqueños. Yo creo que eso lo han motivado a crear, primero que todo, conciencia política, pero también a participar de ese proceso. Más allá de eso, me parece, y probablemente siga siendo y esto también es frustrante, un tema perenne, la situación de Puerto Rico, más allá de lo que los americanos llaman el lip service, esa mera mención que para algunos es extremadamente satisfactorio, para otros no, esa mera mención de los problemas de Puerto Rico sin tomar algún tipo de acto o resolución para abordarlos siquiera, mucho menos resolverlo. Eso, aunque se mencione, es parte de una estrategia de motivar a la gente a movilizarse sin ningún tipo de garantía o seguro de que los problemas de Puerto Rico se van a abordar. ¿Y en qué proporción, si es que se conoce el dato, históricamente ha sido la participación electoral puertorriqueña vis a vis la de otros grupos latinos, o sea, otras diásporas latinas en Estados Unidos? Bueno, los números exactos no los tengo, pero aproximaciones. Pero en calidad de que los puertorriqueños y las puertorriqueñas son ciudadanos de los Estados Unidos, pues evidentemente el acceso es mucho más fácil. Es cuestión meramente de confirmar la dirección y la residencia en el estado en que esa familia se encuentra, y entonces ya la persona está debidamente registrada para votar. Ahora bien, eso es contingente, es decir, está condicionado a las reglas de inscripción electoral de los distintos estados, y sabemos que como hay 50, son 50 reglas distintas. Sí. Ahora bien, yo creo que el acceso es lo que hace que los puertorriqueños participen más. Entonces, habría que ver, ¿verdad? O sea, ¿cuánta diferencia hay? Porque entonces entre los cubanos en el sur de la Florida, los dominicanos, sobre todo particularmente en Brooklyn, en Washington Heights, y entonces, claro está, la población históricamente hispana, no solamente los que llegan de México, sino la población que históricamente ha estado asentada en el suroeste de los Estados Unidos y que es de origen hispano, porque eso era México en un momento dado, pues tienen unas necesidades distintas. El hecho de que hablen español, de que tengan un origen hispano, de que tengan un origen latino, no quiere decir que tengan una agenda en común. Y eso probablemente es lo que está tratando de atajar organizaciones como National Council of la Raza, LULAC, entre otras, de decir, mira, hay algunas convergencias, algunas agendas en común,
y quisiéramos que éstas se convirtieran quizás en una plataforma, en un programa para ejercer una presión particular hacia los Estados Unidos, de llamar la atención, de que nosotros somos parte, nosotros los latinos o los Latinx, somos parte de esta sociedad y por derecho nos toca participar y que se escuche nuestra voz en el proceso político. De ahí a que eso se transforme o se convierta en activismo político directo, es decir, no electoral, o se transforme en voto, pues ahí está la cosa, o sea, ahí está el dilema. Ahora bien, tenemos que recordar que hay latinos, puertorriqueños, cubanos, dominicanos, mexicanos, hondureños, salvadoreños, que son ciudadanos de los Estados Unidos, que se registran para votar o se inscriben para votar y que simple y llanamente por razones axiológicas, es decir, por razones de valores, por razones de que que vienen de familia empresarial, pues tradicionalmente votan republicano. Y eso hay que reconocerlo. Los latinos no son un grupo homogéneo. Hay algunos que simple y llanamente van a votar por por aquel partido, aquella organización política que que le sea más simpática a sus inclinaciones políticas e ideológicas, y algunos de ellos simple y llanamente van a votar por el Partido Republicano. Estamos hablando quizás de un tercio de esa población. Para actualizar un poco los números, de los 270 votos electorales necesarios para, ¿verdad?, asegurar esa presidencia, Biden cuenta con 131 y Trump cuenta con 93 a esta hora, las 10:29, casi 10:30 de la noche. ¿Sospechas ¿verdad?, o crees que pudiera pasar lo que ocurrió el cuatrienio pasado, que nos acostamos, ¿verdad?, con una Hillary Clinton en la delantera y amanecimos con un Trump de presidente? ¿O crees que en esta ocasión no va a estar, ese no va a ser el caso, y desde esta noche ya vamos a saber quién será el presidente? Y esto, ¿verdad?, en el marco de que ya casi es medianoche, o sea, estamos a hora y media casi de ese momento. Muy buena pregunta, Stephanie. La respuesta corta es no lo sé. La respuesta larga es quizás mucho más perturbadora, por lo menos para mí. Muchos de nosotros nos acostamos pensando en que Hillary iba a ganar las elecciones. Yo no. Me recuerdo hace 4 años atrás, estaba en otro medio y parece que esta podría ser la pesadilla recurrente. Y me quedé despierto con los compañeros periodistas lo suficientemente tarde como para ver tanto Michigan como Wisconsin, pero sobre todo el estado de la Florida, tornarse rojo. Porque ahí entonces hubo un delay bastante grande, incluso en hasta altas horas de la noche, y todavía no se había adjudicado los votos en esos estados. Pero en el preciso instante en que yo vi a la Florida tornarse rojo, este sentido, o sea, que se te hunde el estómago, se te hunde el corazón. Ya yo sabía que Hillary, al perder la Florida, iba a perder la elección. Y entonces, claro, cuando regreso a mi casa, que me tiro en la cama, que me llega la notificación confirmando que Donald Trump iba a ser, en efecto, el presidente electo en aquel momento de los Estados Unidos. Con 3 millones de votos populares menos. Pues simple y sencillamente me convencí de que iba a ser un periodo sumamente interesante, y no lo estoy diciendo de buena manera, pero interesantemente también, a 4 años de ese evento, es la presidencia de Trump la que eventualmente me inició en esta publicación, en este periódico, como columnista. José, tengo que actualizar los datos de Texas. La tendencia ha cambiado a republicano, con el 66% del voto esperado ya, ¿verdad?, en récord. El Partido Republicano tiene un 49.4% y el Demócrata un 49.3%, o sea que está súper cerrado aún. Pero ya la tendencia, por lo menos en el mapa electoral que estamos evaluando, lo coloca hacia el Partido Republicano, y cuando comenzamos a hablar de este tema lo enfocaba hacia el Partido Demócrata. Así que vamos viendo ahí unos cambios de colores,
y también si lo visualizamos en el mapa, como todo ese sureste es dominado por el Partido Republicano. Y en efecto, se ha convertido en un gran feudo republicano, y si la tendencia se mantiene en Texas, porque lo vimos cambiar de azul a rojo, ni siquiera pasamos por el tono de violeta. Pues. Pero, overall, ¿cuántos votos electorales va por contando uno y cuánto el otro? Hasta el momento Biden tiene 131 votos electorales y Trump tiene 93 votos electorales, que todavía está bastante cerrado. En términos, ¿verdad?, generales, todavía hay muchísimos estados que no ni siquiera tienen, ¿verdad?, tendencia. Obviamente Hawái, Alaska, Arizona, Utah, Nevada, California, Oregon, Idaho, Washington, y por acá tenemos a Montana. También tenemos, ¿verdad?, este parchito por acá que es Iowa, que sí, tampoco no tiene nada, o sea, está en 0% todavía en cuanto a ese mapa electoral que estamos evaluando para efectos de discutir este análisis de Estados Unidos, que como saben, pues es importante precisamente por lo que planteaba José de nuestra situación, ¿verdad?, territorial, y que todas las decisiones que se toman en el Congreso inciden directamente a lo que pasa aquí en Puerto Rico. También, ¿verdad?, con una Junta de Control Fiscal que sabemos que está renovada, y está renovada básicamente por personas que Trump, ¿verdad?, colocó ahí. Está en proceso o sea que todavía, como diríamos irónicamente, lo bueno está por venir porque faltan 4 miembros. Exacto, pero hubo una reunión reciente que no terminó muy bien. No, quizás podemos... bueno, el Peterson pues terminó rompiendo el quórum adrede para no evitar una aprobación. ¿Te parece que eso es un anticipo de lo que vamos a estar viendo con esta nueva Junta de Control Fiscal, ¿verdad?, cuando se constituya? Probablemente. A medida que se vayan integrando los miembros nombrados por Trump, estaríamos entonces viendo una dinámica de encontronazos con los salientes miembros de la Junta. Y eventualmente, si logran instalarse en la mayoría, que es lo que yo pienso que va a suceder, entonces veremos en ese sentido una imposición desde la Junta de ciertos procesos que pueden ser bastante onerosos para el gobierno de Puerto Rico en términos fiscales y económicos, y probablemente una confrontación entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal en términos de qué es lo que se va a aprobar del presupuesto. Y a la hora de nosotros traer los efectos de las elecciones de los Estados Unidos en Puerto Rico, eso que está pasando en la Junta Federal de Control Fiscal puede ser un indicio de lo que pasaría, o un escenario que ya está en construcción pasadas las elecciones. Sí, Héctor, absolutamente. No veo razón para pensar lo contrario. Creo que sí. Si en la eventualidad de que Trump pierda, un ejemplo, pero de aquí a enero, porque distinto aquí que termina el 2 de enero, allá es el 20 de enero. Claro. Entonces, si en ese lapso Trump decidiera seguir adelante con su proyecto de reconstituir a la Junta, ¿eso es un escenario posible? Sí, tenemos que recordar ante todo. Y de dejarlo como legado. Que a pesar de la polarización política, en el caso de la quiebra y las desavenencias fiscales de Puerto Rico, los demócratas y los republicanos estaban en consenso. O sea, Promesa nunca hubiese sido aprobado sin el aval de los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos, sin el aval de personas prominentes que estimularon, que exhortaron, incluso rogaron porque se aprobara Promesa. Y tenemos que recordar ante todo los que le impulsaron que aquí son demócratas. Y ante todo tenemos que recordar que quien firma Promesa es un presidente demócrata. Y entonces no veo razón para que, de haber un cambio sustancial en los Estados Unidos, que lo veo improbable, ojalá me equivoque, pero de haber un cambio sustancial, no creo que eso vaya a cambiar sustancialmente. ¿Verdad? No quiero asustar a nadie. Maquiavelo dice las cosas como son. ese es mi credo.
no creo que vaya a haber mucho cambio en términos de las imposiciones que se le hagan a Puerto Rico desde la Junta y desde la legitimidad que supone la presencia de promesa en nuestras vidas, en el marco jurídico legal, en las vidas de los puertorriqueños. O sea que en esta coyuntura hemos visto una radicalización del trato, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos hacia Puerto Rico, pero Sí. la realidad es que la históricamente, el trato a Puerto Rico ha sido el mismo con tonalidades distintas, gobierno tras gobierno, no importa si es un paquidermo Exacto. o si es Un asno. un asno. Exacto. Sí, yo creo que, y era lo que estábamos conversando hace un par de horas fuera del aire, Sí. a final de cuentas, quien tiene la última palabra es el gobierno de los Estados Unidos y particularmente el Congreso de los Estados Unidos en virtud de la cláusula territorial. Entonces, Un poco cambiando de tema, solo verdad como para apuntar y aterrizar nuevamente aquí en Sí. Puerto Rico, las alcaldías siguen cambiando de mando. Habíamos hablado anteriormente de Ponce, habíamos hablado de Guayanilla, y de Arecibo. también tenemos Ya. información de Santa Isabel, que era un municipio PNP con Enrique Quester Alvarado y ya, ¿verdad?, ha cedido la victoria al candidato popular, y cabe destacar que es otro municipio más del sur, hay un Sí. fenómeno ahí ocurriendo en el sur. Cambiando de PNP a Popular. Y Exactamente, sí. Y viceversa, porque Guayanilla- Ponce PNP, sí, Arecibo PNP, Guayanilla Santa Isabel, Popular. como dijo Bueno, Stephanie, también exacto. era PNP. así De que pronto hay una ola roja en el sur. las alcaldías suelen ser, o por lo menos en el cuatrienio pasado había muchas más alcaldías del Partido Bueno, Popular. ahora mismo la composición está en 45 del Partido Así es. Popular y 33 del Partido Nuevo Progresista. Exacto, entonces, Esa es la composición que tenemos hasta ahora. exacto, así que habría que ver, ¿verdad?, cómo se comporta el resto de la isla. Podemos verificar, podemos seguir hablando de Sí. otros temas en lo que voy verificando acá ese dato, pero ciertamente pues parece haber descontento generalizado, ¿no?, con esos alcaldes del sur, si nos dejamos llevar por lo menos pues con esos 3 municipios, y luego ya el otro es del norte, que no necesariamente tiene que ver con el análisis que estábamos haciendo. Vemos algunos municipios que está cerrada la cosa. En el caso de Aguadilla es un municipio... Miguel va a ser nuestro próximo alcalde. Con estos cambios o con estos números, hacer una pausa. ¿se vislumbra algún tipo de cambio a nivel de legislatura? Porque propusieron Sí, la está Ángel candidatura Cintrón ahora de... mismo. Sí, al momento que estamos hablando, la tendencia que tenemos preliminar en el caso legislativo es que en San Juan podrían ganar los 5 representantes, incluyendo el precinto 2 y los 2 senadores del Partido Nuevo Progresista. Pero eso es algo todavía preliminar, porque obviamente el proceso de escrutinio de papeleta legislativa corre distinto y es mucho más lento. Pero obviamente si se da va a ser algo que hace años no se da. Sí, es correcto, porque el precinto 2 hace muchos años que no se ganaba para el PNP y podría también ganarse en la noche para el PNP. Gracias. ¿Cuál es tu versión sobre las expresiones del candidato de Victoria Ciudadana que reclama? Saludos compañeros del vocero desde aquí, desde el Comité Central del Partido Popular Democrático en Puerta de Tierra. Y bueno, llevamos unos minutos que obviamente no tenemos una data de parte de Cirilo Tirado ni de Héctor Luis Acevedo. Ellos hicieron una intervención a las 10 menos 5 minutos, obviamente esperando o tratando de adelantarse, debo decir, de un pronunciamiento que la Comisión Estatal de Elecciones se suponía que diera
a las 10 de la noche, cosa que no ha sucedido hasta el momento. Sin embargo, obviamente esto se debe a ciencia cierta a la... Sí, muy buenas noches. Realmente nosotros en la noche de hoy tuvimos ciertos tropiezos con la transmisión de resultados por asuntos altamente técnicos. También tenemos una certificación de resultados que la ley ordena sean divulgados de forma parcial a las 10 de la noche. Una certificación. Entendíamos que esa certificación era una sola para la totalidad de los resultados parciales que llevábamos a la fecha. En la noche de hoy se han impreso para las 1000 tantas candidaturas una sola certificación que acompaña todas las hojas del sistema que tienen que ser iniciadas por todos los comisionados para darle oficialidad. Ahora bien, conociendo que hay ciertas dudas sobre qué ocurrió con la publicación de resultados, decidimos en primera instancia traer a los expertos que tenemos en la comisión, que son el director y el subdirector de la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento de Electrónico, ese mismo, OSIPE. Yo le voy a ceder la palabra a ellos para que les explique qué fue lo que ocurrió, para que tengamos entonces la sesión de preguntas a aquellos que interesen. Gracias, presidente. Buenas noches a todos. Buenas noches al pueblo de Puerto Rico. Mi nombre es Eduardo Nieves. Soy el director de la Oficina de Sistemas y creo que es obligatorio, ¿verdad?, darle la explicación técnica al pueblo de Puerto Rico y a ustedes los medios para que así también transmitan esa información sobre lo que ocurre en la tarde y noche de hoy con relación a divulgación de resultados. Estrictamente hablando técnicamente, el sistema de recibo y divulgación de resultados se compone de varios componentes. El componente que falló o que tuvimos inconveniente fue estrictamente el punto final de divulgación a la Internet. Es el punto estrictamente donde las personas tienen acceso a la información, precisamente el que enfrentó problemas. Todos los demás componentes, desde la entrada de datos, transmisión de resultados de manera remota, alojamiento de resultados en nuestro servidor donde se reciben los resultados de las máquinas de escrutinio electrónico, la transferencia de esos resultados al sistema de recibo y divulgación, que es el que tabula y acumula los resultados, incluso el que transmite información intranet, o sea, a las máquinas dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Todo eso funcionó como un reloj suizo. En el punto que nosotros tuvimos el inconveniente es al momento de divulgar la información desde la nube de Internet. ¿Cuál fue la situación técnica sencilla para poderle explicar? Una cuestión de limitación de recursos, porque la cantidad de personas, de usuarios que entraron al sistema simultáneamente sobrepasaba la capacidad que Microsoft le había dado a la comisión para poder divulgar. La parte técnica estrictamente, ¿verdad?, nuestro compañero y por balance institucional dentro del centro de cómputo, voy a dejarle la palabra para que también él se exprese y represente, ¿verdad?, el balance institucional, porque representamos a partidos políticos distintos y eso es importante también que el pueblo de Puerto Rico lo conozca. Buenas noches, mi nombre es Aníbal Zambrano, subdirector. Bueno, como aquí le plantea mi compañero Eduardo Nieves, sí, lo que realizamos en este ejercicio fue incrementar la capacidad de las instancias que tenemos reservadas, que eran de 10 instancias, a 30 instancias durante el proceso de esta elección, para incrementar todos los recursos, toda la capacidad, todo el performance de lo que necesitamos para poder presentarle a ustedes lo que es la divulgación. Lo logramos. Sí, no tomó tiempo, sí fue unos esfuerzos con nuestro personal técnico y gracias a esa capacidad que tenemos en nuestro personal, en nuestra área de OSIPE, pudimos lograr levantar todo lo que es la confiabilidad y los resultados que presentamos hoy en día, en la noche de hoy. Así que estamos bien agradecidos con nuestro personal y podemos ahora cumplir con nuestro objetivo. Así que le dejamos la palabra a nuestro presidente. Quería añadir lo siguiente, la cuestión de confiabilidad. Los resultados fueron acumulados desde el primer momento, sumarizados desde el primer momento, por marcación, por cargo público electivo, y hay plena confianza en esos resultados. Pero, y repito, el único punto que tuvimos el inconveniente es en expresar esa acumulación de votos, ese procesamiento
al pueblo a través de la Internet. Incluso ustedes, en un momento dado, el primer paso que hicimos aquí para poder dar información a ustedes fue transferir desde donde ustedes están viendo la información, que era a través del Internet, transferirlo a intranet, para que ustedes tuvieran la oportunidad de transmitir al pueblo de Puerto Rico a través de los medios la información estrictamente que estaba saliendo del sistema de recibo y divulgación de resultados. ¿Hay alguna pregunta para los componentes técnicos? Cuando se confrontaron los problemas iniciales. Precisamente, como todo problema, cuando se enfrenta, primero hay que buscar la causa, ¿verdad? Y entonces poder solucionarlo. Queríamos sentirnos cómodos de expresar primero la causa y la solución al problema que tuvimos. Como dijo el compañero, no fue una solución sencilla porque nos tomó mucho tiempo en poder hacer un trabajo que de ordinario toma meses en poder configurar y tuvimos que hacerlo en par de horas para poder cumplir. A estas alturas, ¿todos esos problemas técnicos se resolvieron o hay otros problemas que impiden que se den los resultados de candidaturas? Bueno, los problemas técnicos que confrontamos todos se fueron resueltos al presente y estamos dando información en vivo. Señor presidente, Ismael Torres, de Radio Isla. Sí. Yo he cubierto unas cuantas elecciones y le recuerdo perfectamente las últimas dos, donde en la sala de prensa se establecieron unos terminales donde nosotros teníamos acceso a información muerta, o sea, que no podíamos alterarla. Y a base de eso nosotros podíamos hacer análisis, hacer comentarios para radio, televisión. Compañeros de prensa escrita podían ir ya montando sus historias a base de cómo se iba conformando toda la situación en términos de puestos por acumulación, alcaldías y demás. Hoy aquí nosotros no hemos tenido ningún acceso a ese tipo de información para poder hacer análisis y comentar, y hemos dependido del voluntariado de una persona que de momento se ponía a jugar con la máquina y nosotros de momento estábamos copiando un número y nos cambiaban otra cosa. ¿Qué fue lo que pasó? De la parte mía, lo que le puedo decir es que el montaje se hizo de acuerdo a las instrucciones y la coordinación de la oficina de prensa de la comisión. Yo no creo que haya ocurrido una decisión particular para eso. Quizás era que confiábamos que el sistema iba a estar en tiempo real. No recuerdo, ¿no? De parte de la oficina de sistemas de informática no creo que haya ocurrido ninguna intervención. Ellos fueron los que ayudaron a montar los monitores y sí puedo entender la falta de habilidad para poder accesar a unos resultados particulares. Pero sí, presidente, pero escúcheme sí. La insistencia. ¿Me permite el teléfono? El micrófono. El punto es el siguiente. O sea, yo sé que ustedes han tenido problemas serios de presupuesto, etcétera, pero me parece que algo básico, elemental, es el acceso a la información en un evento como este. Y nosotros no hemos tenido las facilidades ni los mecanismos para tener acceso a información y poder manejar la misma. Hoy el pueblo de Puerto Rico todavía está pendiente a ver qué pasó con los senadores por acumulación, qué pasó con los legisladores por los representantes, las alcaldías, la misma gobernación, el mismo comisionado de Hacienda. O sea, no hemos tenido la oportunidad porque no hemos tenido la información disponible. Bueno, yo lo que le puedo contestar en eso es que sé que durante la etapa que estaban tratando de arreglar la interconectividad, sí estaba afuera, la web no tenía la información. La forma en que la establecieron fueron con estos monitores. No creo que haya sido por algún asunto de presupuesto en este momento porque terminales tengo. Y esto fue un montaje que se hizo en coordinación con la oficina de prensa. No sé si la oficina de prensa quiere indicar algo. ¿Ven acá? Sí, buenas noches. Quiero indicarles que cuando nos reunimos tanto la oficina de centro de cómputo con esta servidora, me indicaron que no íbamos a tener monitores, como se hizo también en la pasada primaria de partido, que no tuvimos los monitores.
las computadoras. Esa es la razón por la cual, porque no tenían computadoras para poner en los terminales. Siempre se han puesto los monitores para que ustedes puedan buscar ahí la información. Fue una reunión que hicimos y ellos me indicaron que no se podían poner los monitores. Y él va a explicar por qué, porque es lógico lo que me explicaron. Sí, esto tenemos que enmarcarlo en un proceso evolutivo. De inicio, en la Comisión Estatal de Elecciones proveíamos computadoras para cada periodista en tiempos pasados. La tecnología se ha ido modificando. Cada uno de ustedes, los medios como nosotros, las personas, tenemos nuestros propios dispositivos móviles y la tecnología que íbamos a utilizar en esta noche era precisamente un acceso mediante Wi-Fi inalámbrico a través de la Internet, de manera que ustedes pudieran ver la página de Internet. Ante la situación que ocurrió, que acabamos de explicar, pues se vio limitado, obviamente, ese acceso. Pero precisamente nosotros fuimos evolucionando en el tiempo al punto que hoy día no proveemos esa información a través de computadoras físicas aquí, sino que ustedes la tienen a través del medio o dispositivos que son de su propiedad. La certificación que están haciendo, que la ley establece que fuera no más tarde de las 10 de la noche, se hizo casi a las 11 de la noche. ¿Y qué es lo que están certificando específicamente? Porque mencionó que estaban usando un documento para todos los resultados disponibles. Quisiera que le explicara. Lo que ocurre es que no es una hoja de certificación que luego de que tiene todos los resultados se suscribe. El sistema imprime una hoja por cada candidatura de alcalde, por cada candidatura de representante, por cada candidatura de senador, de gobernador, comisionado residente, por las 1000 y tantas candidaturas que hay, lo imprime una a una y esas candidaturas, para tener la oficialidad de esos resultados, hay una línea para que cada una de esas páginas la inicie cada uno de los comisionados. Ese es el proceso, por eso es que no ven los comisionados conmigo ahora, es porque ellos están iniciando. No lo sabíamos. Los resultados, el sistema los da a las 10 de la noche. El resultado que yo le voy a dar hoy, certificado, va a ser el resultado que teníamos a las 10. Si lo contrasta con la pantalla, van a ser distintos, porque hay un desfase en lo que se firman todas las hojas por los 5 comisionados para darle oficialidad. En las candidaturas que uno u otro partido no tenía candidato, en esas candidaturas no tiene que firmar ese comisionado. Pensábamos que era algo más sencillo. Llegamos un poco tarde porque estábamos evaluando la situación de Java, pero en honor a la verdad, lo que se pensaba es que era una sola certificación. Cuando se imprime, es que nos damos cuenta que, de hecho, todavía están arriba firmando, porque son varias. Para yo poder dar, estamos hablando que es casi 2 resmas de papel. 3.259 candidaturas, así que están iniciando. Yo espero que no sea la firma completa. Presidente, le pregunto, Carlos Vázquez de Radio Leo Ponce, lo que se va a precertificar, ¿es una certificación o una precertificación? O sea, para dejarlo claro de antemano. Es una certificación. A la gobernación, que es lo que se había dicho desde un principio por parte de la comisión. Pensábamos eso, la certificación es de todas las candidaturas. Todas las candidaturas. Eso es así. Es una certificación de resultado parcial. Saliendo muy bien. Eso quiere decir que no podemos todavía declarar un vencedor esta noche y que los resultados, según sigan entrando, que nos vayan diciendo específicamente ellos esos resultados, pues cuál va a ser la tendencia. Lo que hemos visto hasta ahora es que se mantiene esa tendencia de ir cerrándose desde 11% que el PNP indicó que ya había ganado hasta un 1% donde estamos ahora. Así que me parece que es muy temprano todavía en la noche. Posiblemente hasta las 6 de la mañana no hayan resultados finales y después de los resultados finales a lo mejor nos enfrentamos también a un recuento. Existe esa posibilidad con un 25% de unidades o de colegios todavía que faltan por reportar. Así que, dicho eso, mantengo la información, como les he dicho desde el principio, que íbamos a estar aquí hablándole con la verdad y no estamos escondiendo nada a ustedes. Compañero Héctor Luis Acevedo.
Pues nos tocó otra elección bien cerrada, ¿sabes? Falta un 25%. Nosotros no venimos a decirles a ustedes algo que no se sostengan por los números. Cuando tú tienes una elección de 1% que comenzó con un 11%, se ha ido cerrando a 1.02%, pues llevas una tendencia donde el voto en los colegios hoy tiende a favorecer a Charlie y el voto adelantado tiende a favorecer a Pierluisi. Esas dos líneas se han tendido a unir cuando van entrando los resultados y van a reflejar hoy, en este momento, una tendencia de casi un virtual empate. Hay que esperar el 25%. Nadie puede predecir qué va a ser ese 25% a base de estadísticas y no es justo para el país eso. Así que lo aconsejable, lo prudente es esperar los números y no ponerse a especular sobre ellos. Así que mi recomendación no es lo que yo quisiera decirles, que tenemos que esperar una hora, hora y media más para tener una precisión, porque ya han empezado a entrar más intensamente los resultados. Se suponía que tuviéramos el 99% ya, pero tenemos el 75%, así que dentro de un tiempo pues esperamos que lleguemos al 90%, pero veo que la tendencia se mantiene en bajar el porciento de ventaja del licenciado Pierluisi. Si llega a sobrepasarlo, pues eso depende del 25%. Ponerse a especular en este momento no es lo más responsable. Sí decir que esto es casi un virtual empate a esta hora de la noche. Por lo tanto, una hora más, 2 horas más, pues los números tienen su propio mensaje. La interpretación pues le toca a los políticos y a los politólogos y a los profesores universitarios. Pero hemos visto unas actitudes muy responsables de mucha gente de advertir esto mismo, de que no sería lo mejor para el país ponerse a decir que yo gané, el otro perdió, hasta que tengamos una certeza moral, ¿verdad? Y fundamentada. Así que la ley electoral en ese sentido provee que se dan los resultados a las 10 de la noche, lo cual pues no se han dado, pero ya ustedes lo tienen lo mismo, y a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana debemos tener ya cerca del 100% de las unidades, si no el 100%. Y eso nos permitiría hacer declaraciones más responsables. Yo creo que dentro de una hora deben entrar más del 90% de los resultados y ver si se abre o se cierra la contienda. Ahora mismo la tendencia ha sido a empatar la contienda desde que ustedes y yo empezamos aquí a las 6 de la tarde. Cirilo le han salido canas en esta noche. Pues todo el mundo quisiera ganar y ganar por mucho, ¿verdad? Yo la pasé, yo gané por 29 votos, así que uno sabe lo que es la angustia, la esperanza, el convencimiento de que todo el mundo quiere que su candidato gane. Hemos visto... Ajá. Bueno, depende de lo que pase dentro de una hora. Si entra el 97, 95%, que se suponía que entrara el 100%. Por eso es que no es prudente de ningún candidato reclamar una victoria si no tiene el 99% y tiene una distancia de 10, 15 mil, 20 mil votos, ¿verdad? Que ya pues no es superable por lo que quede por contar. De contabilizar en los colegios, cierra independientemente de lo que quede y lo envía para escrutinio. Java no termina de contar en una elección regular, porque Java nunca había sido significativo. Si quedaban 3.000 votos, porque Java tiene mucho añadido a mano, todo lo añadido a mano de los confinados se va para el escrutinio. Si quedaban algunos por terminarse de contar a mano, se iban para el escrutinio. Pero en este caso es significativo y necesitamos saber si queda mucho o queda poco antes de decidir. No sé si ustedes recordarán en el 2012, en el 2008, 2004, que los colegios cerraban en horas de la madrugada porque se hacían los talis manuales. Hay que decidir si Java, que es un megacolegio, y digo que es un megacolegio porque en un colegio regular se cuentan más o menos 1.600 papeletas, porque serían alrededor de 400 electores por 4 papeletas.
algún planteamiento sobre A veces por qué una se ha tardado todo este proceso. Y segundo, no sé si para el señor Tirado, si han conversado con Delgado y han intercambiado impresiones sobre Creo que le corresponde a Cirilo esa. Respecto al componente electoral nuestro, pues continúa en la Comisión Estatal de Elecciones y continúa también en el Coliseo Roberto Clemente. Mantenemos nuestra gente en posición y estamos listos para continuar recibiendo los resultados. Con respecto a la pregunta, sí, hemos estado en comunicación constante con Charlie Delgado sobre lo que está ocurriendo en la noche de hoy, específicamente sobre lo cerrado de la contienda, de los posibles escenarios que pueden ocurrir una vez sigan llegando estos votos de distintas partes de la isla. Así que todavía me parece que es muy temprano que, como dijo el compañero Héctor Luis Acevedo, que algún... Vengo a Metro por acá. De tomar una decisión educada. Eso significa que a estas alturas, mientras usted está hablando, no se sabe a cabalidad cuánto es el voto que resta por contar de Java. Por lo menos a la hora que nosotros salimos no lo sabíamos. Ese es lo que estamos ahora inventariando. Esperamos que no sea mucho, pero queremos saber cuánto es antes de tomar una decisión. ¿Puede precisar al menos si es en su grosor voto adelantado correo, si es confinado, si es precinto, si es domicilio? Entendemos que es voto a domicilio que llegó en el día de ayer en uno de los camiones. Lo que pasa es que cuando vimos los maletines, yo le puedo decir que yo personalmente vi 8 maletines del precinto 65. Precinto 65 es Villalba, me parece, porque el 62 es Ponce del Este, tenemos Villalba, sí, 63 y 64 es Juana Díaz, 75 debe ser Villalba. Yo vi 8 maletines. Realmente no me pareció ni tan siquiera lógico que al día de hoy hubiesen 65 maletines. 8 maletines. Cuando se revisa el primer maletín, no tenía papeletas, lo que tenía era material que era de exceso. Entonces tienen que abrir los maletines, ver si hay maletines que restan por contar antes de tomar la decisión, porque si tenemos 8 maletines de Villalba, podríamos tener 500 votos o puede que no. Ese es el ejercicio que se está haciendo. Tomar hoy en la noche. Cuando terminemos de darle el resultado parcial de las 10 según certificado por la secretaria, vamos a ir a Java, vamos a ver qué queda y vamos a tomar la decisión que vamos a hacer, por ejemplo, con la mesa especial, que como le hemos comentado yo y los señores comisionados, se va a adelantar la de la gobernación, pero las demás, pues probablemente esas papeletas tendrían que esperar hasta el escrutinio, porque de otra forma tendríamos que contar durante varios días a mano. Un asunto que no logro entender de la certificación preliminar. ¿Por qué es que ahora ustedes vienen en conocimiento de que este proceso iba a ser de esta forma y no lo sabían con antelación? Porque nunca se había impreso. La certificación es la primera vez que la imprimimos. ¿Esto a raíz del nuevo código electoral? Sí. Mire, presidente, perdone que insista en el punto, pero creo que es bien pertinente y la gente puede estarse preguntando sobre el tema. Es sobre el tema de Java otra vez. Yo entendí bien entonces a las preguntas, a las respuestas que usted dio a los compañeros y debo concluir que en Java hay una especie de hueco en los resultados electorales que no se sabe el tamaño que es. ¿Cuán grande puede ser? No, eso no es lo que yo estaba diciendo. Yo lo que estaba diciendo es que no sabemos qué queda por contar. Y para poder tomar una decisión, si vamos a detenernos y lo que resta lo vamos a contar en el escrutinio, que es como regularmente se hace en Java, si vamos a seguir hasta cierta hora. Los colegios cerraron a las 5 de la tarde y las máquinas, una vez se cierra, se termina la elección en el colegio, excepto los que tenían fila. Java no es ese tipo de colegio. Java continúa operando y de ordinario llega una hora donde para. Cuando para, los comisionados lo iban a decidir porque pensábamos que era una decisión fácil cuando llegáramos. Lo que ocurre es que no teníamos la información porque todos salimos ayer con el pensamiento de que las bóvedas estaban vacías, llegó un camión, el camión estaba con maletines y no nos supieron decir qué faltaba. Para no extenderme, cosa muy precisa entonces, el comisionado electoral del PNP más temprano hizo una denuncia e incluyó una afirmación de que se habían contado el equivalente a unos 53,000 electores
¿Cómo es? Que se habían contado ya papeletas equivalentes a unos 53.000 electores en ese ejercicio, cuando habló de que en vez de 110 mesas activas habían 38, etcétera. Si no saben todavía cuánto queda, ¿se sabe cuánto se ha contado ya? ¿Se sabe cuántas papeletas se han contado ya? Java tiene diferentes eventos. Java de ordinario tiene un complemento a la elección. Java fue hoy quizás una primaria, 227.000 votos es mucho. Java tuvo un evento que se llamó el voto adelantado precinto. Ahí hay 53.000 votos que ya se contaron y deben estar ahí, porque ya se transmitieron. Java tiene 110 mesas. Esas 110 mesas cuentan lo que es el voto a domicilio y lo que es el voto por correo. El voto por correo y a domicilio se cuenta en dos máquinas. Una que se llama Colegio 1, la segunda se llama Colegio 2. La máquina Colegio 2 ya se cerró y esa máquina tenía voto a domicilio, voto correo, se transmitió y está ahí. La otra que tenemos es el Colegio 1, que tenemos que evaluar si lo vamos a cerrar. Porque una vez se cierra el Colegio 1 del precinto 1 de San Juan 1, ya no se puede seguir transmitiendo o contando para ese colegio papeletas. Así que, ¿qué queremos saber? ¿Quedan maletines del Colegio 1 de San Juan 1? Si la respuesta es sí, ¿cuántas quedan? 40, vamos a terminar de contar. No queda ninguna, cierra, transmite. Quedan muchas, vamos a evaluar si tomamos la decisión de que lo dejamos para el escrutinio. Ese era el análisis que pensábamos hacer. No lo pudimos hacer porque teníamos que hacer el inventario, que espero yo que ya lo hayan terminado la gerente, y pensábamos que era más ágil ubicarnos acá. Y por eso nos trasladamos a lo que pensamos era firmar una certificación. Y una última duda técnica para interpretar los resultados que estamos viendo. Cuando las pantallas hablan de los porcientos de colegios reportados, debemos entender que independientemente de lo que está pasando con Java y su análisis, etcétera, ese porciento de colegios reportados incluye lo que falta de Java. Sí. Ok, gracias. Sí, presidente, para estar claro, esencialmente el criterio que se va a seguir para determinar si Java continúa contando votos esta semana o si se espera para el escrutinio general es si la diferencia en el resultado que se tenga a ese momento de la elección es mayor o menor que los votos que quedan por contar en Java. No. ¿Cuál es el criterio entonces? ¿Cuánto tardaría terminar de contar los votos? Nosotros no podemos estar una semana contando en Java. Nosotros podemos contar en Java hasta hoy, hasta cierta hora, probablemente hasta las 6 de la mañana. O podemos decir, la cantidad con relación a lo que falta, pues no es una cantidad significativa, vamos a parar de contar y lo dejamos para el escrutinio. ¿Cuánto va a ser eso? No sabemos. La decisión la van a tomar los comisionados. Si ellos no se ponen de acuerdo, entonces la tengo que tomar yo. Pero al final del camino no puede ser algo especulativo. Tenemos que tener una base para decidir. Y para poder explicar, porque si ustedes me preguntan ahora mismo por qué tomo tal una u otra decisión, yo no tengo parámetros para hacer eso. Y por otra parte, presidente, el comisionado electoral del PNP vino aquí hace unas 2 horas, ¿verdad?, indicando que el Partido Popular había sacado sus funcionarios del Coliseo Roberto Clemente. ¿Usted qué información tiene sobre esa situación? ¿Eso en efecto fue así que ocurrió? ¿Se detuvo el conteo en Java debido a falta de funcionarios? Yo siempre he insistido que en ese tema los invito a ustedes a que vayan a Java y lleguen a sus conclusiones. Java está abierto para la prensa. Sí, pero como nosotros estamos aquí, no estamos allí. Pero no es función de la comisión entrar en esos análisis. Yo les proveo a ellos todo el equipo, yo les proveo a ellos todas las facilidades. Ellos nos tienen que proveer los funcionarios. Dependiendo de cuántos funcionarios haya, pues entonces uno tiene que tomar decisiones. Pero yo no entro en esa materia. Pero se llegó a detener el escrutinio en algún momento. No todas las mesas estaban trabajando, eran muy pocas las mesas que estaban trabajando. Muchas gracias. Terminada la conferencia de prensa. Bueno. No tenemos un vencedor. La Comisión Estatal de Elecciones tampoco va a hacer el anuncio oficial acerca de quién podría ser un vencedor. No pueden certificarlo porque por lo cerrado de la contienda.